Muy buenos días, mis amados hermanos. Les saludo, como es mi costumbre, en la gracia, misericordia y paz de Dios, quien es nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Hoy le damos gracias al Señor porque nos permite estar aquí como su cuerpo, estar aquí en un mismo espíritu, estar desde nuestros hogares, los que están en sus hogares, los que se han congregado, se han movido de sus casas para ir a otro lugar, los que han puesto el corazón delante del Señor, hoy anhelando recibir su palabra. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué tenemos que dar culto? Porque nosotros somos seres espirituales. Dios nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Y si nosotros fuéramos un vehículo, si nosotros fuéramos un carro, una moto, un camión, un avión, entonces tal vez nosotros no somos ni una moto, ni un avión, ni un carro, pero se preguntan las personas, ¿por qué tengo yo que echarle gasolina al tanque de esta moto para que funcione? No nos lo preguntamos, lo hacemos de manera natural. Y es que nuestra vida natural, la esencia del hombre, es que el hombre fue creado para estar con Dios y ante la magnificencia del poder de Dios, del corazón del hombre no brota otra cosa, sino la alabanza, de manera natural. Porque la alabanza, hermanos, nosotros hablamos de los tres hoy, la palabra, la oración y el evangelismo. La palabra de Dios contiene lo que Dios le ha dado al hombre, el manual de vida para que el hombre pueda vivir conquistando la tierra, conquistando el mundo y no siendo conquistado por él. Entonces la alabanza realmente es una oración que está compuesta por la palabra hecha canción. Por eso es que nosotros en esta corriente hablamos de las canciones que no contienen la palabra de Dios, sino la emoción y el sentimiento del hombre, no es una alabanza a Dios. Realmente no está, no es bíblico, no es escritural. Y veíamos el cántico de Moisés, de María, de Aarón. Cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Le cantamos a la magnificencia, perdón, le damos alabanza a Dios por su grandeza. Y por eso cuando nosotros entendemos lo que es el significado de la alabanza, mientras más alabamos a Dios, es cuando nosotros podemos disfrutar de su gloria. Porque al venir a Cristo, ahora la gloria de Dios nos cubre a nosotros. Pero esa gloria realmente se manifiesta en nosotros. ¿Por qué le damos gloria, alabanzas a Dios? Porque el mundo, toda la música en el mundo está corrupta. ¿Qué significa que está corrupta? Que tiene la misma esencia de ese querubín protector a quien Dios encargó de la alabanza, que lo vistió de manera muy hermosa, a semejanza de lo que es un sacerdote, y le dio, dice, los primores de tus tambores y de tus tamboriles estaban preparados para ti, fueron preparados para ti en el día de tu creación. Pero él se corrompió a causa de su hermosura, se corrompió a causa de su esplendor y del talento que tenía, sin tomar en cuenta que todo lo que él tenía lo había creado a Dios, le pertenecía a Dios. Y así está el mundo hoy en día. Así las personas tienen un talento maravilloso, pero ellos cantan todo lo que es destrucción, dolor, tristeza, desolación, desesperanza, muerte, venganza, maldad. Esa es la letra de las canciones que nosotros escuchamos hoy. Por eso el mensaje siempre tiene una corriente y la semana pasada hablábamos de las tres organizaciones, de los judíos,
de los masones y de la nueva era, y cómo el sistema del mundo en cuanto a cultura está gobernado por la oscuridad. Por eso es que nosotros, al entender por qué damos culto, porque entendemos entonces la cultura del reino de los cielos al que nosotros pertenecemos. Y hay cosas que nosotros hacemos que aunque nosotros lo desconozcamos, que aunque no lo hagamos con intención, tienen un impacto. Y ese impacto es espiritual, porque todo en el mundo es espiritual. Sea en un impacto para la luz y para alabar a la luz o para la oscuridad. Entonces vayamos a la introducción como tal y estamos nosotros tomando tanto la palabra de Éxodo 15, donde ellos ya han recibido la salida de Egipto con esta portentosa apertura del Mar Rojo. Que lo portentoso no es el Mar Rojo, la apertura del Mar Rojo. El Mar Rojo se tenía que abrir porque quien dio la orden que se abriera fue el Creador. Entonces, la manifestación del poder y de la magnificencia de ese Dios creador. Y también estamos leyendo la palabra de cuando Pablo y Silas fueron echados en la cárcel, fueron azotados y metidos en la cárcel. Viene de la palabra que leímos la semana pasada, niños, cuando hablamos de que Pablo normalmente estaba entre las personas en la calle y siempre estaba predicando el evangelio. Estaba en la hora de la oración y se le apareció una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Lo recuerdan? Esa chica que tenía espíritu de adivinación, cuando Pablo le ordenó al espíritu, les decía yo la semana pasada, que Pablo le habló fue al espíritu de adivinación que estaba en ella. Le ordenó que saliera de ella. Y dice, inmediatamente, en el mismo momento, el espíritu salió. Y ahí viene la continuidad de lo que estamos viendo hoy, que ella resulta que ella ganaba dinero con eso, pero no era para ella. Habían personas que se habían adueñado de ella. O sea, ella era una esclava espiritual para ellos. Ella era una esclava que todo lo que ella trabajaba y le adivinaba a la gente, ellos le quitaban el dinero. Como Pablo hizo esto, es cuando ellos acusan a Pablo y a Silas de que estaban alborotando la ciudad y que estaban hablando de otra cosa. Que estaban hablando de otra cosa, no, que estaban hablando con relación en contra a la ley judía, porque Pablo era judío, también era romano, pero ellos lo acusan. Y cuando lo acusan, los magistrados, o sea, los jueces que tenían que tomar la decisión, mandaron a azotar a Pablo y a Silas. Los azotaron de tal manera que quedaron prácticamente muertos. ¿Qué es azotarlos? Dice la palabra que los golpearon con varas, con palos. Los golpearon, los golpearon, los golpearon, los golpearon y ya luego los llevaron a la cárcel. Pero se lo entregaron a este carcelero y a este carcelero le dijeron así como que, wow, estos hombres son sumamente peligrosos. Métalos en la parte más escondida de la cárcel. Pero no fue que los agarraron y los echaron allá, sino que la posición en que colocaron, y ustedes niños, díganle a su papá y a su mamá que le muestren lo que es un cepo. Un cepo imagínense una tabla que tiene agujeros. María Ángel, y esos agujeros son, fíjense, ustedes tienen 1, 2, 3, 4, 5 agujeros. 5 agujeros. Uno para meter la cabeza. Le ponían la cabeza así, le voy a poner de medio lado, estaba la tabla aquí, le colocaban la cabeza aquí, los brazos extendidos así, ahí amarrados como con esposas, con cadenas, y los pies, o sea, que ellos quedaban así, era la posición que ellos tenían. Y los colocaron allí en la cárcel. Y estando en la cárcel, ellos tuvieron la fuerza y levantaron
dentro de sus pensamientos y espíritus lo que era de Dios. Gracias, Yael. Gracias. La torre de Dios. Lo que estaba en ellos, la fuerza espiritual que estaba en ellos, estaba en ellos. Por eso ellos pudieron ir por la guía que Dios les dio. Para ellos era natural alabar a Dios, orar. Dice la palabra que lo hacían en voz tan alta que los otros presos lo escuchaban. Entonces esa fue la plataforma que Dios le dio a Pablo y a Silas. Cuando nosotros levantamos, tenemos esa fuerza espiritual que es lo que llamamos la torre, creyendo que el respaldo a nuestro es el trono celestial, que Dios Trino está con nosotros, que nosotros tenemos la bendición de Manuel, que hemos sido llamados para salvar este mundo, pero no de cualquier manera, sino revestidos de los 5 poderes, del poder espiritual, del poder de la sabiduría dentro de Cristo. Y esto fue sabio, guiado por el Espíritu Santo. Ellos fueron sabios, pero también es que no tenían más nada que dar, ni ellos mismos tenían otra manera de consolarse, sino llenos del poder del Espíritu Santo. Por eso es que tuvieron el poder que venció al príncipe de la potestad del aire. Y pudieron entonces levantar la torre en otras personas, en todos esos presos, pero no solamente en los presos, sino también en el carcelero. Y pudieron transmitir el evangelio a otras personas. Y como les digo, no de cualquier manera, por eso el título del mensaje de hoy. Este carcelero le pregunta a Pablo y a Silas arrodillados, postrados delante de ellos. Que Pablo y Silas, por supuesto, que no aceptaban que nadie se les postrara, pero él, en el momento él cayó de rodillas delante de él y dijo: señores, ¿qué necesito para ser salvo? Y él le da la respuesta eterna, una respuesta maravillosa. Le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, porque la salvación no es solamente para ti, sino para todos los de tu casa, y eternamente ellos le darán continuidad al evangelio. Eternamente ellos tendrán este Cristo de la gloria. Por eso es que hablamos de la transmisión del evangelio a otras personas. Por eso nosotros hablamos de la antena. ¿Por qué? Porque hoy en día existen las antenas, en ese tiempo no existían. Y nosotros entonces decimos: no, yo soy la plataforma, la persona viene a nosotros, yo le transmito el evangelio, yo soy la antena que transmite el evangelio a las 237 naciones. Por eso hablamos que cuando alabamos a Dios, la oscuridad se quebranta. No lo sabemos, pero ocurre. Y se establece en nosotros ese solo que trae el éxito y la recreación. Dice: ¿cómo solo? Nosotros solamente somos seres espirituales que, llenos del poder del Espíritu Santo y del nombre de Cristo, podemos ser los testigos de este mensaje de vida. Por eso es que el Señor Jesucristo les dijo a los discípulos: no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, y ustedes serán los testigos hasta el fin de la tierra. Hermanos, y hoy por hoy el evangelio se ha extendido a toda la tierra. ¿Podemos decir que todo el mundo conoce el evangelio? No lo podemos decir, pero sí se ha extendido y se seguirá extendiendo a toda la tierra. Entonces, vayamos al contenido del mensaje. Y estamos viendo por qué la alabanza, qué es lo que ocurre con la alabanza. Y por eso nos centramos en que no es cualquier alabanza. Es la alabanza centrada en la palabra de Dios, en mi seguridad en Dios, en lo que sale de la boca de Dios, que yo le doy gracias a Él y lo alabo por quien es Él. Entonces, cuando conozco la bendición de la alabanza, estas bendiciones que están en mí, de tener la palabra, la oración, el evangelio, el evangelismo, el respaldo del trono celestial, la esencia que yo tengo como hijo de Dios, las respuestas a la oración que salvan y sanan este mundo, estas bendiciones van a crecer continuamente, hermano. Nosotros conocemos a David, al rey David, como un cantor de Dios, como un danzarín inclusive. Y cuando David alababa, las fuerzas de la oscuridad huían. Dice la palabra que atormentado Saúl por los demonios, los servidores que él tenía a su alrededor pensaban: wow, ¿cómo este hombre sale de este tormento?
Y le trajeron a David, al jovencito David que tocaba el arpa. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. ¿Por qué? Porque el espíritu malo, dice así literal la palabra, así lo copié. El espíritu malo, así yo dije, wow, el espíritu malo se apartaba de él. Y las personas como nosotros, que tenemos para nosotros la palabra de Dios, el contenido de la palabra, el poder del Espíritu Santo, los 5 poderes, ese poder espiritual que trasciende el tiempo y el espacio, el poder espiritual que quebranta las fuerzas de la oscuridad, sin duda vamos a ser guiados por el Espíritu Santo y vamos a ver el cumplimiento de la palabra, que es lo que llamamos las señales. Y en la alabanza nosotros revivimos. Por eso es que el tiempo de alabanza es muy importante. La palabra dice, tú, Jehová, que habitas en la alabanza de tu pueblo. Está escrito en el Salmo 22:3. Entonces, cuando damos el culto, yo estoy en el punto 1 del contenido, cuando damos el culto, yo debo disfrutar y ser consciente de mis bendiciones. Digo, cuando damos, porque es algo colectivo, el cuerpo de Cristo da culto, pero yo centrada y concentrada en lo que yo soy, la esencia de Dios en mí, la imagen y la semejanza de Dios en mí, disfruto de mis bendiciones. Porque todo el pueblo en Éxodo 15, del 1 al 17, se reunieron. Pero se reunieron ¿para qué? Para celebrar y alabar a Dios, alabarlo al Dios Trino. Y cuando nosotros alabamos al Dios Trino, la oscuridad se quebranta. ¿Por qué lo repites tanto? Porque a veces nosotros mismos nos olvidamos. Hermano, hemos tenido la experiencia de personas que están con situaciones que no encuentran salida y me ha pasado sobre todo con mujeres, porque yo no he llevado nunca hombres así a mi casa, que se vengan a quedar en mi casa. Y el Señor me ha guiado para tomar el tiempo desde la mañana, 6 de la mañana. Hermana, no tenemos tiempo para dormir. No, es que anoche no dormí nada. No puedes dormir por el azote del diablo. Vamos a poner alabanzas. Y alabamos y alabamos y alabamos al Señor. Y paramos y compartimos la palabra y tomamos esa palabra y oramos con esa palabra y volvemos a alabar al Señor. Y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros entendemos que es mi bendición, es mía, nadie me lo puede quitar, porque a Él le plació revelarse a mi vida y yo creo en su revelación. Entonces yo experimento que Él es santo, santo, santo. ¿Por qué se dice 3 veces santo? Porque Dios es santo, el Padre es santo, el Espíritu es santo, nuestro Cristo es santo y Él habita en las alabanzas de su pueblo. Y no solamente eso, sino que los ángeles del Señor, los ángeles de Dios obran a nuestro favor en medio de la alabanza. Miren, hay en la palabra de Segunda de Crónicas 20, 21 y 22, si mi memoria no me falla exactamente los versículos, nos da evidencia la palabra de que el pueblo de Israel estuvo en muchísimas oportunidades en guerra, pero estuvo en guerra y se unieron en tiempos del rey Josafat, se unieron los hijos de Amón, o sea, los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir. Ellos se unieron y emboscaron para emboscar al pueblo de Israel. Y las emboscadas que ellos hicieron o que prepararon contra el pueblo de Israel, que en ese momento era Judá, ocurrió que el pueblo comenzó a alabar, porque el rey Josafat dijo, ¿qué hacemos? Vamos a alabar a Dios. Y en esas alabanzas a Dios, ¿qué ocurrió? Que los moabitas, los amonitas y los del monte de Seir se enredaron todos y entre ellos se mataron los unos a los otros. Y vemos entonces en este punto número 1 la alabanza en el culto. Pero ¿cuál es este culto? Congregacional. Ahora hay otra alabanza que es la alabanza en mi tiempo de oración marcado, en mi aposento alto personal.
Y nosotros veamos en la palabra las evidencias de David, cómo lo vemos en la palabra, cómo David cuando era un muchachito no lo había encontrado todavía Samuel, pero es que David, Dios tenía un plan con David y el tiempo que David estuvo pastoreando las ovejas fue un tiempo especial de preparación de Dios para David. El tiempo nunca se pierde cuando nosotros estamos concentrados en Dios. ¿Y qué ocurrió? Que Dios permitió que David potenciara sus habilidades físicas. Por eso él decía, yo puedo agarrar un oso y matarlo. Pero claro, también tenía el, 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 ¿cómo se llama este talento de usar lo que nosotros, lo que nosotros llamamos como, ¿cómo se llamará eso? Nosotros lo llamamos, ¿cómo llamamos esto con lo que mató David a Goliat? Porque es que no lo mató con una onda. Gracias, 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 gracias. Es que no podía decir como se dice en mi pueblo. En mi pueblo se dice cauchera. Imagínense, la cauchera es donde arreglan los neumáticos de los carros, pero nosotros le decimos así, una onda, con una onda. Gracias, Raúl. Él potenció todas sus habilidades físicas, pero no se circunscribió a eso, o sea, no se quedó en eso. Él escribió poemas, escribió salmos. ¿Cuántos salmos escribió David? Lo podemos ver en la palabra. Alabanzas. Todo David lo hizo ahí, o sea, el Espíritu Santo preparó a David allí. Y allí se determinó el futuro. Allí en ese tiempo se determinó el futuro de David. Por eso es que nosotros también son nuestras prácticas espirituales las que avivan. ¿Qué es avivar? Tener la vida espiritual que Dios nos concedió desde el principio. Avivamos nuestra identidad, quienes somos en el Señor, somos hijos, somos coherederos de la gracia, somos real sacerdocio, nación santa, tenemos la autoridad en nombre de Jesucristo, tenemos la seguridad de la salvación, la seguridad de victoria, la seguridad de respuesta a las oraciones, la seguridad del perdón de pecados, la seguridad de que el Espíritu Santo es nuestra esencia, de que somos seres espirituales. Por eso nosotros respiramos y alabamos a Jehová, pero toda la creación respira, porque las aguas que son muertas no pueden tener peces. Por eso es que en los mares cuando chocan las olas hay mayor concentración de oxígeno. El oxígeno da vida y todo lo que Dios creó, la naturaleza misma, alaba al Señor. Pero nosotros no nos paramos a ver esas cosas. Todo como lo dice el Salmo 150. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Y no es una respiración física solamente. No es solamente una respiración física, porque sabemos que las personas no tienen al Señor y respiran y están viviendo, pero están viviendo separadas de Dios. Por eso nosotros somos los llamados por el Señor para darle salvación a las personas y ver las oportunidades que Dios preparó. En el caso de este carcelero, el Señor preparó y sigue haciéndolo con nosotros, para nosotros y con nosotros. La salvación, que es lo más importante para las personas. ¿A través de qué? De la acción de evangelizar, de que ellos se evangelizaron a través de la alabanza, cantaban y alababan al Señor. Y seguramente también oraban en voz alta y pudieron cumplir allí la misión que Dios le encomendó a ellos, la misma misión que nos encomendó a nosotros, pero allí trascendió y cayeron los cimientos. Por eso cuando estos jueces mandaron, hubo un gran terremoto. ¿Y qué pensaron ellos, estos magistrados? Esto fue por causa de Pablo y de Silas. Lo mandaron, sáquenlos y que se vayan. Y Pablo dijo, no, nosotros somos ciudadanos romanos y nos meten y nos tiran aquí como si fuéramos animales, por decirlo de alguna manera. Pero es porque Pablo tenía en ese momento la oportunidad de darles a ellos también el Evangelio. Entonces, veamos la alabanza en nuestro culto, la alabanza en nuestro tiempo personal, prepara y nos guía el campo, lo que Dios tiene por adelantado. Y es que
Nosotros tenemos la palabra, la oración y el evangelismo. Hablamos de la palabra, la oración y el evangelismo para todo lo que nosotros hacemos 24 horas. Y se manifiesta el poder de Dios que trasciende hasta la eternidad. Pero la alabanza es algo fundamental dentro de la vida del creyente. Y nosotros nos ponemos a pensar cómo sería la vida de José. Es que José estaba cantando alabanzas. Hermanos, los esclavos para sus amos, los esclavos eran menos que animales, menos que animales. Todos, o sea, ellos no tenían derecho a nada. Entonces, ¿cómo se sostenían ellos? ¿Cómo se sostuvo José que cambió al mundo? Mediante el establecimiento de la palabra, el fundamento de Dios que su padre le había dado. Y la alabanza al Dios Trino por haberlo llevado a ese lugar donde él pudo hacer la evangelización mundial. Solamente lo pudo hacer con el poder del Dios Trino. Y no es diferente para nosotros hoy día. Daniel estuvo a punto de morir cuando lo echaron al foso de los leones. ¿Por qué? Porque no dejó de alabar a Dios, no dejó de orar a Dios, no dejó de abrir las puertas hacia Jerusalén para manifestar su fe. Pero estando a punto de morir, el mismo rey reconocía, Daniel, es que el Dios a quien tú sirves te ha salvado, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y esto es lo que Pablo entendió cuando tuvo el encuentro con Cristo. Que la oración dentro de la palabra, las prácticas espirituales que adoran a Dios, es lo que nos permite que nosotros no desmayemos. Oren sin cesar, dice Pablo. No desmayen. Y aquí están dos porciones de la palabra, Primera Tesalonicenses 5:17 y Efesios 6:18. La manera de exponerlo difiere un poco, pero el centro es el mismo. Oren en todo tiempo. Por eso nosotros podemos concluir hoy este mensaje de que la salvación, el evangelismo y las misiones se dan en medio de un corazón agradecido. Porque ¿cuál es el corazón que canta? El corazón que está agradecido, el corazón que reconoce el poder y la grandeza de nuestro Dios Trino, de que somos sus hijos y ese es el mayor privilegio que nosotros tenemos. El viernes me reuní con una persona muy querida para mí y, y por supuesto que nosotros siempre hablamos de la palabra. Ella quería hablar conmigo ciertas situaciones familiares y ella me decía, lo que yo admiro en los cristianos es que teniendo situaciones, teniendo tantas cosas, deciden seguir creyendo y no blasfeman de su Dios. Y yo dije, wow. Yo lo que dije fue, dentro de mí, yo dije, wow, Señor, eres maravilloso, porque esa fuerza solamente nos las das tú. Por eso es que necesitamos conocer, esto estamos concluyendo, necesitamos conocer y restaurar lo que es fundamental, lo que es básico. Y ustedes saben que en un principio nosotros llamábamos al camino de salvación mensaje básico del Evangelio. Ordenen lo básico y cuando ordenamos lo básico y establecemos lo básico, entonces la base de toda nuestra fe sustentada en la verdad absoluta de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente y que recibimos poder porque ha venido sobre nosotros el Espíritu Santo, entonces podemos disfrutar de que el reino de Dios se establece. Nosotros tenemos una esencia que fuimos creados a imagen y semejanza del Dios Trino. Entonces experimentemos, hermanos, lo que es el restaurar la alabanza en medio de la oración a tiempo marcado. Porque se recibe fuerza, pero se recibe sanidad. ¿Por qué? Porque la alegría trae sanidad.
Las personas que ríen mucho, las personas que son alegres, las personas que dejan pasar, las personas que perdonan, las personas que no se toman las cosas y las guardan en el saco hasta que las cosas se pudren y tienen mal olor. No guardan la basura en el saco, sino que la botan. Entonces son personas que pueden vivir más felices y viven más tiempo. El pastor Río decía, en medio de la alabanza, y yo se lo digo también a ustedes, yo me doy cuenta que está la alabanza y ustedes muy pocos son los que cantan la alabanza. Están sentados con cara de burro con dolor de estómago. Sí, burro con dolor de estómago. Y decía el pastor Río, las mujeres alaban a Dios y los hombres siempre tienen una cara amarrada. Por eso es que las mujeres viven más que los hombres. Conclusión, el que es más feliz, el que recibe la felicidad y la plenitud de Cristo, que lo llena todo en todo, es más y vive para cumplir el propósito de Dios, siendo testigo de estas verdades. Por eso es que todos necesitamos sanidad, pero hay una sanidad que es la sanidad espiritual. Y cuando la sanidad espiritual viene, puede ser que el cuerpo no sane, puede ser que la persona se muera, pero se va con el gozo de la salvación, se va a esta tierra con la seguridad del gozo de la salvación. Entonces, el mejor medicamento, estamos concluyendo, el mejor medicamento es el agradecimiento y la alabanza a Dios. Restauremos esto. Y así como eso es lo mejor, lo que a nosotros nos enferma es la queja y la crítica. Hay personas en las que uno no quiere estar cerca de ellos, porque todo es queja, 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 queja. Y lo que nos enferma es la queja y la crítica. Siempre estamos viendo un pero. En todas partes estamos viendo un pero. Y precisamente por eso es que Dios, tenemos que entender y reconocer, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Muy importante. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos importantes? No, porque lo más importante en la vida de una persona es tener la salvación para dar salvación y para garantizar la continuidad del Evangelio en esta tierra. Cada uno de ustedes, hermanos, son muy importantes. Por eso, al restaurar estos fundamentos, es cuando podemos hablar de la fuerza espiritual que no nos mueve. Por eso es que se habla de la torre, porque la torre, si está bien, ¿cómo se llama? Profundamente establecida, no tiembla, no se cae, no cae. Y entonces, así como David, nosotros creamos que en este momento Dios está preparando el futuro por adelantado. Pero el Señor también quiere que nosotros veamos ese futuro por adelantado. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias. Ay, maravilloso eres tú, Señor, digno de toda gloria, de toda honra, de toda alabanza. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y oro para que sus corazones, Señor, sean llenos del poder de tu Santo Espíritu y establecidos en esta palabra que los alegra, que los levanta, que los afirma y que los confirma para que ellos así, Señor, cada uno de nosotros seamos la plataforma donde muchos otros puedan venir y recibir lo que nosotros tenemos. Te tenemos a ti, Dios Trino. Tenemos el respaldo de tu trono celestial. Tenemos, Señor, esa fuerza espiritual que trasciende todo lo físico y que obra para deshacer al príncipe, para quebrantar y vencer al príncipe de la potestad del aire. Oramos, Señor, para ser la iglesia que establece los tres atrios. El atrio de la oración, el atrio de las 237 naciones, Señor, donde todos pueden venir. En este atrio de la oración, Señor, donde todos reciben sanidad. Y el atrio de los niños, Señor, donde se levantan los élites, los que creen con un corazón sincero y los que van a garantizar la continuidad del Evangelio. Oro, Señor, por los niños que están en nuestra iglesia, que descienda sobre ellos el poder de tu trono celestial. Oro, Señor, por los adolescentes y ato todas las fuerzas de la oscuridad que los ataca, con desánimo, con tristeza, con baja autoestima, con espíritu de imposibilidad.
con desviaciones, Señor, que no son conforme a tu palabra. Lo ato en el nombre poderoso de Jesucristo. Oro por los jóvenes adultos, Señor, los que tienen esa alegría y esa fuerza y la fe para preparar a las siguientes generaciones, para darle continuidad al evangelio de la vida y no al legalismo, al misticismo, como muchos de nosotros los adultos lo hacemos. Señor, hoy te pedimos perdón por todas las veces que cantamos otras cosas, otros contenidos que alaban a Satanás, que los guardamos en nuestro corazón. Oro, mi Dios, para que la luz tuya, tú que eres la luz del principio, Señor Jesucristo, ilumines nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, para que al ser vivificados en la luz, establezcamos nosotros también la luz tuya, Señor Jesucristo, en esta tierra. Oramos con acción de gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.